definitiva. En este video, desmentiremos los mitos y te mostraré cómo la tecnología de la luz pulsada está revolucionando la dermatología estética. Prepárate para ver cómo tu piel puede volver a ser la que era. La clave de la luz pulsada intensa radica en la fototermólisis selectiva. Esto significa que la luz se dirige a ciertos cromóforos en la piel, los calienta y los destruye sin dañar el tejido circundante. Los principales cromóforos que se buscan con la luz pulsada intensa son melanina, el pigmento responsable del color de la piel y el cabello; hemoglobina, el pigmento rojo presente en los vasos sanguíneos; agua, presente en las células de la piel y que contribuye a la estimulación de colágeno. Gracias a esta selectividad, la luz pulsada es utilizada para tratar una amplia gama de afecciones de la piel como las manchas solares. La melanina de estas manchas solares absorben la luz, se calientan y se descomponen, luego son absorbidas por el organismo y eliminado por el sistema excretor. Las pecas son similares a las manchas solares, pero más pequeñas. La melanina de las pecas es el objetivo a destruir con la luz pulsada. El melasma aparece como manchas grandes de melanina en la piel, aunque más complejas de tratar que las manchas solares y las pecas. La luz pulsada ayudará a mejorar el aspecto del melasma. La rosácea es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel que afecta principalmente a la zona del rostro. Es más común en personas de piel clara y suele desarrollarse entre los 30 y 50 años. Aunque no tiene cura definitiva, se puede controlar con tratamientos adecuados. Entre los principales síntomas de la rosácea se encuentran enrojecimiento facial persistente, especialmente en mejillas, nariz, frente y mentón; vasos sanguíneos visibles, estos vasos son llamados en telangiectasias; brotes de granitos o pústulas, similares al acné; sensación de ardor o escozor en la piel. En casos avanzados, puede haber engrosamiento de la piel, especialmente en la nariz, conocido como rinofima. También puede afectar los ojos. Esta afección es llamada rosácea ocular. ¿Cómo actúa la luz pulsada intensa, IPL, en la rosácea? La IPL, Intense Pulsed Light, es un tratamiento no invasivo que utiliza luz de alta intensidad para mejorar la apariencia de la piel. No es un láser, pero funciona de manera similar. En el proceso, la luz pulsada es absorbida por la hemoglobina en los vasos sanguíneos dilatados, responsables del enrojecimiento. El calor generado destruye selectivamente estos vasos, sin dañar el tejido circundante. Con varias sesiones, disminuye visiblemente el enrojecimiento y las venitas superficiales. También puede estimular el colágeno, ayudando a mejorar la textura y apariencia general. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Por lo general, se recomiendan 3 a 6 sesiones, espaciadas cada 3 a 4 semanas. Los resultados son progresivos y se puede requerir mantenimiento cada cierto tiempo. ¿Qué son las arañitas vasculares? Las arañitas vasculares son pequeños vasos sanguíneos dilatados y superficiales que suelen aparecer en la piel. Se ven como pequeñas líneas rojas, moradas o azules, con forma de araña o rama. Estas venas dilatadas pueden surgir en diversas partes del cuerpo, especialmente en las piernas, pero también en la cara, especialmente alrededor de la nariz y las mejillas. Las causas de las arañitas vasculares incluyen factores como genética. Si tienes antecedentes familiares, es probable que las desarrolles; cambios hormonales, embarazo, anticonceptivos orales, menopausia, factores ambientales, como la contaminación, edad avanzada, problemas circulatorios o insuficiencia venosa. La luz pulsada intensa, IPL, es un tratamiento estético que utiliza pulsos de luz de amplio espectro para tratar diferentes condiciones de la piel, incluidas las arañitas vasculares. La tecnología de IPL actúa de la siguiente manera: la luz emitida por el dispositivo IPL tiene una longitud de onda específica que es absorbida por la hemoglobina en la sangre de los vasos sanguíneos dilatados. La hemoglobina, que transporta oxígeno a las células de la sangre, tiene una alta capacidad de absorción de luz en ciertas longitudes de onda. Al absorber la luz, los vasos sanguíneos se calientan rápidamente. Este calor provoca que las paredes de los vasos se coagulen y se destruyan de manera controlada. Una vez que los vasos sanguíneos se destruyen, el cuerpo los reabsorbe de manera natural, y la arañita vascular desaparece gradualmente. Esto puede tomar unos días o semanas. Los resultados no son inmediatos, pero con varias sesiones de IPL, se pueden eliminar o reducir significativamente. Ventajas de la luz pulsada sobre otros tratamientos para las arañitas vasculares. No requiere cirugía ni incisiones, es un procedimiento no invasivo y relativamente rápido,
tiene poco tiempo de recuperación, puede tratar varias arañitas vasculares a la vez, incluso en áreas amplias. ¿Tiene efectos secundarios el tratamiento con luz pulsada para arañitas vasculares? Aunque generalmente es seguro, el tratamiento con IPL puede provocar efectos secundarios leves, como enrojecimiento o hinchazón en el área tratada. Estos efectos suelen desaparecer en unas pocas horas. ¿Cómo la luz pulsada ayuda a mejorar las arrugas? La luz pulsada intensa, IPL, también se utiliza en rejuvenecimiento facial debido a que puede estimular el colágeno y la elastina. La energía lumínica de la luz pulsada puede penetrar en la dermis, provocando un microdaño controlado, que activa la producción de colágeno nuevo. Esto mejora la firmeza y la elasticidad de la piel. Mejora la textura cutánea al regenerar el tejido, suaviza líneas finas y arrugas superficiales, dando un aspecto más liso y uniforme. Reduce manchas, rojeces y pequeños vasos dilatados, lo que hace que la piel se vea más joven y luminosa. Resumiendo, la luz pulsada no borra arrugas profundas, pero sí mejora arrugas finas, textura, luminosidad y calidad general de la piel gracias a la estimulación del colágeno. ¿Cómo funciona la luz pulsada para tratar el acné? La luz pulsada intensa, IPL, es muy utilizada en dermatología como tratamiento complementario para mejorar el acné, sobre todo en casos leves a moderados. Funciona de varias maneras. La luz IPL penetra en la piel y destruye las bacterias Cutibacterium acnes y Propionobacterium acne, responsables de la inflamación en los granos. Reduce la actividad de las glándulas sebáceas, disminuyendo la producción de grasa que favorece la aparición del acné. Disminuye la rojez, la hinchazón y la inflamación de las lesiones activas. Favorece la renovación celular y ayuda a atenuar cicatrices recientes y manchas postinflamatorias del acné. Resumiendo, la luz pulsada no sustituye a un tratamiento médico en casos severos, pero sí es un excelente complemento para reducir granos activos, mejorar la textura y prevenir marcas. ¿Cómo funciona la luz pulsada para tratar las cicatrices de acné? La luz pulsada intensa, IPL, puede ser una gran aliada en la mejora de las cicatrices de acné, sobre todo cuando son recientes o superficiales. El calor de la luz llega a la dermis y activa la producción de colágeno nuevo, rellenando y suavizando cicatrices atróficas. Ayuda a reducir manchas rojas o marrones asociadas al acné, logrando un tono más uniforme. Al regenerar el tejido, suaviza la superficie de la piel y mejora su luminosidad. La luz pulsada no elimina cicatrices profundas por completo, pero sí mejora de manera visible su textura, color y apariencia general. Para resultados óptimos, a veces se combina con láser fraccionado, microneedling o peeling químicos. Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerden, la piel tiene memoria. Tratarla con cuidado desde el principio nos asegurará que luzca sana y radiante por muchos años. Si la información de hoy te gustó, dale clic al botón de suscribirse. Así nos ayudas a seguir creando este contenido para ti. Prometemos seguir sorprendiéndote con nuevos videos.